Bueno. Ahí sí se escucha, ¿verdad? ¿Qué dice tu compañero? Sí se escucha, pero que sí puede cerrar tantito su... Yo cierro el micrófono de acá. Ajá, sí, de Zoom. Bueno, buenos días a todos. El día de hoy vamos a abordar uno de los temas donde posiblemente aún no tengamos totalmente establecidos manejos estándar con buenos resultados. Y el formato se decidió cambiar, pues en aras de no tener auditorios con mucha gente para evitar lo de la actual pandemia y de los contagios. Para esto, pues veo felizmente a nuestros invitados, que son ya prácticamente egresados del Instituto Nacional de Cancerología de cada una de las diferentes especialidades. Para empezar, vamos a nombrar a la doctora Consuelo Díaz Romero, que ella es la encargada de tumores de tubo digestivo y por parte de oncología médica. La doctora Esmeralda Romero, quien es por parte de cirugía oncológica, prácticamente ya en unos días egresada. Tenemos a la doctora Mariana Sayako Miyagi, residente de oncología médica, y el doctor Antonio Diego de la Peña Villarreal, quienes participarán en un caso clínico que creo que es algo que se aprovecha mucho más que ver temas por sí aislados, que será presentado por el doctor Alberto León Takahashi, ya conocido por ustedes, quien se ha dedicado en los últimos años exclusivamente a tubo digestivo superior. Por favor, doctor, adelante con el caso. Hola, muy buenos días a todos, también los que están en vía Zoom. Y bueno, vamos a presentar este caso clínico, que es un caso de cáncer gástrico, donde vamos a pedirle a los participantes, pues bueno, que conforme van presentándose las preguntas, puedan darnos su opinión respecto al caso. Para comenzar, pues vamos a ver que... Un segundito, ¿eh? Ok. Es un hombre de 65 años que conocimos en diciembre del 2018 de la Ciudad de México, odontólogo, no tiene antecedentes oncológicos, tampoco quirúrgicos, ni crónico-degenerativos, negó tabaquismo y únicamente refirió consumo de alcohol cada 15 días, pero raramente llegando a la embriaguez y suspendió hace un año antes de llegar al instituto. Este paciente, su padecimiento actual, pues fue un año de evolución con epigastralgia, refiere consumo crónico de IBP, sobre todo omeprazol, y le hacen una endoscopía 6 meses previos donde le ven una úlcera gástrica y él comenta que fue cauterizada. Probablemente la encontraron sangrando y algún tratamiento endoscópico le dieron, pero no toman biopsias. 3 meses previos a llegar aquí al instituto, continúa con la epigastralgia, le hacen una nueva endoscopía donde encuentran una úlcera de 2 centímetros en la curvatura mayor. En esta ocasión sí toman biopsias que salen positivas para adenocarcinoma difuso con células en anillo de sello, refiere pérdida de peso de 4 kilos en 3 meses y así es como llega al instituto. Ya en la exploración, pues vemos un paciente que llega con buen estado funcional, un índice de masa corporal de 24.6, leve palidez en los tegumentos, no se palpa alguna adenopatía, el tórax sin alteraciones, en el abdomen no hay presencia de ascitis, tampoco se palpa alguna masa, solamente dolor al palpar profundamente el epigastrio, pero sin algún dato relevante y entonces ahí empezamos el protocolo de estudio. Para los participantes, Esmeralda, ¿cuáles son los estudios mínimos que tienes que realizar para estudiar un paciente con sospecha de cáncer gástrico? ¿Se escucha? ¿Está prendido?
Bueno, decíamos que la corroboración histopatológica que ya tiene este paciente, la endoscopía, que en la endoscopía nos deben reportar otros datos importantes para nosotros, al menos quirúrgicamente hablando, y para complementar el estadiaje definitivamente de entrada, pues una tomografía de tórax y abdomen para evaluar la extensión locorregional. ¿Alguna otra opinión agregada para esos estudios mínimos? Muy bien. Entonces, adelante, doctora, ¿quiere comentar? Estoy de acuerdo con Esmeralda. Lo mínimo que hay que pedir son la endoscopía, corroboración patológica, tomografía, y también otro estudio que nos podría ayudar a estadificar a este paciente es el ultrasonido endoscópico, que nos ayude a evaluar sobre todo los ganglios locorregionales y también la profundidad del tumor. Muy bien. Ahí nada más hay que hacer un pequeño comentario. En cáncer gástrico, el ultrasonido endoscópico, al ser un estudio que tiene poca disponibilidad y un alto costo, se prefiere la indicación que sea para tumores tempranos, porque el tumor temprano que está en la mucosa, pues evidentemente se le puede ofrecer un tratamiento endoscópico y es un paciente que puede tener una tasa de control tumoral hasta de un 99% a 5 años, y ahí es cuando tiene importante impacto el ultrasonido endoscópico. Ya cuando son tumores localmente avanzados o incluso metastásicos, pues pareciera que es un estudio que nada más es un costo mayor y no nos va a aportar alguna información adicional. Entonces, los estudios mínimos en cáncer gástrico se recomienda que sean la endoscopía, la cual es el estándar que nos va a permitir identificar la lesión, tomar biopsias, de qué tamaño es, si está ulcerada, está sangrando, y una tomografía de tórax, abdomen y pelvis para ver la extensión que tiene la enfermedad. Aquí en este paciente pues le hacen los laboratorios de rutina, vemos que la hemoglobina está un poquito baja, no tiene datos de leucocitosis, plaquetas también normales, buen estado o niveles de albúmina y los marcadores tumorales están negativos. Le hacen la endoscopía donde el esófago está normal y en el estómago ven un tumor en el tercio proximal que se extiende al tercio medio sobre la curvatura mayor que se extiende hacia la cara anterior y hacia la cara posterior y obstruye un 20% sin afectar el cardias ni la región del antro ni el píloro. Las biopsias que se tomaron son adenocarcinoma poco diferenciado, de tipo difuso, con esa inmunohistoquímica positiva. Se le hace una tomografía al paciente de tórax y abdomen, donde pues no reportan alteraciones en el tórax, un lito renal izquierdo como hallazgo incidental porque el paciente no refiere sintomatología urinaria, y únicamente en el estómago ven que la pared está engrosada en lo que es el fondo, el cuerpo, y ven algunas adenopatías sospechosas en la curvatura menor, sin evidencia de ascitis y sin alteraciones en el peritoneo. Aquí, pues bueno, la pregunta iba dirigida a la persona de imagen que no está. El chiste era que nos diera su opinión de tomográficamente cómo ellos podían evaluar si un paciente tiene una enfermedad metastásica o tiene datos de carcinomatosis. ¿Alguien de la mesa quiere opinar sobre qué buscaría intencionadamente en una tomografía para ver esta presencia de carcinomatosis? ¿O qué buscarían en la tomografía? Pues intencionalmente lo que buscamos son cambios en la grasa mesentérica, implantes que se pueden observar directamente hacia las correderas, hacia la cúpula diafragmática, que son lo que a nosotros nos cambia el panorama de si el paciente pudiera tener carcinomatosis o no. ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, sobre todo en la tomografía, pues lo importante es ver cómo está caracterizado el estómago. Si es una lesión exofítica, si tiene engrosada la pared, como es el comportamiento de los difusos, ver las adenopatías, sobre todo dirigidas hacia el tronco celíaco, ver si tienen metástasis a órgano sólido, como puede ser el hígado, el pulmón, el hueso en algunos casos, y sobre todo datos indirectos de carcinomatosis puede ser la presencia de ascitis, o bien, como dice la doctora, la extracción de la grasa, que puede sospecharnos de que tiene enfermedad metastásica. Sin embargo, pues recordemos que la carcinomatosis, pues es muy difícil poderla medir en una tomografía. Doctora Consuelo. O al menos que tuviese mínimo líquido. También, datos indirectos. Actualmente también se están haciendo estudios con la resonancia magnética, sin embargo, todavía no hay un estudio que pudiera dar mayor beneficio de dar resonancia magnética para el cáncer gástrico. Incluso se está intentando utilizar radiofármacos con la nueva resonancia magnética para intentar ver carcinomatosis, pero bueno, todavía no hay estudios
que puedan validar que la resonancia sea un mejor estudio de imagen para observar esta carcinomatosis. El paciente se discute en la unidad funcional, donde es el manejo, o bueno, la discusión de casos multidisciplinaria. Se concluye que es un cáncer gástrico difuso, que el paciente no está obstruido, que por imagen no tiene datos de metástasis y aparentemente no carcinomatosis, por lo tanto es candidato a una laparoscopia diagnóstica para completar la estadificación y ver si el tumor es resecable. Se dan indicaciones para mejorar el estado nutricional y el paciente, bueno, operación en la cardiovascular. ¿Por qué lo mandan? Ah, eso. Ahora, para cirugía, Esmeralda, ¿cuál es el impacto de una laparoscopia diagnóstica en cáncer gástrico? ¿O por qué se debe de indicar? Pues está bien descrito en la literatura que en los pacientes que tienen un SEA gástrico localmente avanzado, hablamos de un T2, T3, al menos la laparoscopia diagnóstica sí nos puede cambiar la estadificación en un 20 a 25%, de hacer un upgrade de imagen, o sea, de tener una imagen en la que aparentemente no hay carcinomatosis, a entrar a hacer la laparoscopia y evidenciar que sí existen implantes compatibles con carcinomatosis. ¿Alguien más quiere opinar? Entonces, concretamente, ¿cuáles serían las indicaciones de una laparoscopia diagnóstica en cáncer gástrico? Aquellos pacientes que tengan un T3 con ganglios positivos. Muy bien. Histología difusa, que tiene un alto riesgo de poder tener implantes tumorales, porque esta laparoscopia diagnóstica, recordemos que puede modificar la conducta terapéutica hasta en un 60%, esto es evitar laparotomías innecesarias e iniciar el tratamiento sistémico de forma temprana, y puede tener una alta sensibilidad y especificidad para detectar los implantes tumorales que por tomografía hasta un 20% pudieran estar negativos, que es la enfermedad, pues la carcinomatosis no medible por tomografía. Luego, continuando con el caso, se lleva el paciente a una laparoscopia diagnóstica donde se hace lavado peritoneal y biopsias de peritoneo porque se encuentra un tumor en la curvatura mayor gástrica que invade el tercio proximal. Se sospecha que hay infiltración del cardias, hay adenopatías en la curvatura menor e implantes sospechosos en el peritoneo. Se calcula un índice de carcinomatosis de 15, donde el índice que tenemos en el mesenterio es de 4. No hay evidencia de ascitis. La etapificación clínica se completa quedando un T4A, un N positivo, un M positivo, Yoshida 3. La citología sale negativa para malignidad con un mesotelio reactivo, pero las biopsias peritoneales son positivas para un adenocarcinoma poco diferenciado. Ahora, para todos, ¿qué opinan de esta nueva clasificación de Yoshida para el cáncer gástrico, sobre todo la enfermedad metastásica, que es lo que se está actualmente pues utilizando en el mundo, tanto los asiáticos como europeos? Pues esta nueva clasificación nos permite subdividir a los pacientes que inicialmente pues todos iban a un cajón de etapa clínica 4 y una etapa en la que ya no teníamos mucho que ofrecer y hace muchos años se iban a tratamiento de mejor soporte con una sobrevida de 3 meses y era lo más que alcanzaban estos pacientes. A partir de diferentes estudios y con esta par de aguas de esta clasificación del doctor Yoshida, lo que nos permite es intentar ofrecer nuevos tratamientos terapéuticos a los pacientes con etapas clínicas 4, basándonos de que el factor pronóstico más importante pues es justamente la diseminación peritoneal, ¿no? Los implantes peritoneales. Habiendo no estos, nos podemos clasificar en etapas 1, 2, 3 y 4 y a partir de ahí partir con nuevos protocolos de tratamiento. Muy bien, entonces la importancia del doctor Yoshida es un nuevo concepto en cáncer gástrico, que es la terapia de conversión, donde es aquella enfermedad metastásica donde después de un tratamiento intensivo sistémico, que puede tener muchas vías, un tumor que era irresecable por razón oncológica o razón técnica se vuelve resecable, y entonces el doctor Yoshida encuentra que esos pacientes que se vuelven quirúrgicos pues tienen mucho mejor pronóstico que aquellos pacientes que se quedaban bajo tratamiento sistémico. Aquí muy bien descrito están los 4 grupos que utiliza el doctor Yoshida, donde lo más importante pues es primero ver si el paciente tiene carcinomatosis o no, porque es el factor de peor pronóstico. Si el paciente no tiene, entonces buscamos otro tipo de enfermedad ganglionar a distancia, órgano sólido o solamente lavado peritoneal positivo. Y finalmente, si tiene carcinomatosis, pues es
carcinomatosis sola o carcinomatosis con metástasis a otro sitio. Cuando tenemos solamente carcinomatosis, pues vemos que hay muchas opciones terapéuticas donde ahí pues va a entrar lo que es el tratamiento sistémico intravenoso, el HIPEC, la inmunoterapia, diferentes herramientas para tratar de reducir la carga tumoral, convertir al paciente quirúrgicamente y obviamente un paciente que se logra convertir pues tiene mejor pronóstico. Ahora, para todos, tanto para oncología médica, radioterapia y cirugía, en este escenario, ¿qué le proponen al paciente? Y con la evidencia que ustedes tengan científicamente hablando. Pues este paciente, por ser etapa clínica 4, es candidato a un tratamiento sistémico. Para evaluar inicialmente qué tipo de tratamiento sistémico puedo ofrecer al paciente, tendríamos que tener algunos biomarcadores como HER2 o inestabilidad microsatelital o PDL1. En este caso, con las herramientas que contamos hasta ahora, el tratamiento de elección es un tratamiento sistémico basado en duplete con fluoropirimidinas y platinos. Podría ser PF, FOLFOX, HELOX. Bueno, yo te quisiera hacer otra pregunta. O sea, antes de seleccionar cuál es la mejor opción, me gustaría también establecer cuál es el objetivo y hacia dónde miramos. O sea, tiene un índice de carcinomatosis de 15. ¿Cuál sería el punto de corte para decir que pues algún paciente con carcinomatosis tuviese opción para llevarse a una resección, a una conversión posterior? Me parece que es de 12 o estoy mal. Ya cambió, ahora es de 10 para cáncer gástrico. Un poquito más adelante a lo mejor lo vamos a comentar ya más específicamente de lo que es la cirugía resectiva en carcinomatosis, pero lo que se ha visto recientemente es que pacientes que tienen índice de carcinomatosis mayor a 10 ahora, porque antes era 12, aunque se les hiciera toda la citorreducción, se le diera el HIPEC, se le hiciera todo el tratamiento posterior al HIPEC sistémico, los pacientes tenían una baja supervivencia. Solamente menos, si los pacientes logran bajar el índice de carcinomatosis a menos de ahora 10, son los pacientes mejores candidatos para hacer todo un tratamiento multidisciplinario para que tengan un mejor pronóstico. Entonces, partiendo de esto, pues creo que este es un paciente que se va a ir plenamente al escenario paliativo, y estoy de acuerdo con lo que dice la doctora Sayaco, que sería pues un duplete únicamente. Los tripletes no han mostrado alguna mejoría en impacto en supervivencia y solamente en toxicidad. Muy bien. Y sí, tomando prácticamente la evidencia que dicen los asiáticos con el estudio Regata, pues vemos que es un estudio que dicta la conducta para la enfermedad metastásica, donde no se encontró que hubiera beneficio de operar a los pacientes que eran asintomáticos. Esto es, reducir el volumen tumoral y después darle quimioterapia contra los que solo recibieron tratamiento sistémico. De hecho, los pacientes que se operaron y se les dio quimioterapia tuvieron peor calidad de vida y tuvieron fallecimiento más temprano que aquellos pacientes que estuvieron con tratamiento sistémico. De ahí que la enfermedad metastásica en cáncer gástrico pues sea el pilar del tratamiento sea sistémico. Y para el doctor de radioterapia, en este escenario, ¿usted a quién le daría radioterapia? Bueno, entonces, primero, como dice la doctora, pues hay que establecer bien a qué vamos a llegar con este paciente. Y quedando de acuerdo en que este paciente solo va a recibir quimioterapia, este paciente, en mi opinión, creo que solo sería en un contexto paliativo. En caso de que tuviera algún sangrado importante o que no pudiera tal vez recibir esa terapia sistémica de la cual se beneficiaría, yo creo que solo en ese contexto este paciente se beneficiaría de la radioterapia. Muy bien. Y doctora Esmeralda, ¿a qué paciente usted operaría en una etapa metastásica? Justamente como lo mencionó ya, el estudio Regata nos dijo que no tenía ningún beneficio hacer una cirugía reductora de volumen y únicamente reservamos un procedimiento quirúrgico para contexto paliativo, pacientes que están obstruidos, que están sangrando únicamente. Ok. Ahora, específicamente en este caso, se llevó una sesión multidisciplinaria donde se concluye que el paciente tiene una enfermedad sistémica por carcinomatosis gástrica sin metástasis a órgano sólido ni extraabdominal, con buen estado funcional, sin obstrucción ni sangrado. En ese momento, pues se concluye que va a ser candidato a tratamiento sistémico y se ve que se puede incluir en un protocolo
para darle HIPEC laparoscópico, para darle control al peritoneo y posteriormente tratamiento sistémico con quimioterapia intravenosa. Ese HIPEC pues, prácticamente se hace a las 3 semanas después de hacer la laparoscopia diagnóstica. Vean aquí en el video cómo están los implantes peritoneales ahí en el peritoneo parietal. Se calcula finalmente un índice de 18, se hace lavado peritoneal exhaustivo con 10 litros de solución, se infunden 2 fármacos, que es el cisplatino y el docetaxel, durante 60 minutos a una hipertermia de 42 grados. Todo esto se hace por abordaje laparoscópico, esto es 3 pequeñas incisiones de 1 centímetro. El paciente no tiene complicaciones transoperatorias, se egresa el tercer día sin toxicidad y su evolución posquirúrgica pues en las primeras 2 semanas es bastante favorable y se envía el paciente a oncología médica para el tratamiento sistémico. La evidencia científica de lo que se decidió fue tomando lo que es la terapia NIPS, que es algo que el doctor Yonemura ya lleva varios años hablando, postulando y publicando. Grupos asiáticos, grupos europeos ya lo están tratando de hacer bajo protocolo y el objetivo principal es disminuir la carga tumoral del peritoneo. Esto es hacer diferentes estrategias que pueden ser desde el HIPEC, quimioterapia normotérmica a través de un catéter peritoneal, con el objetivo de disminuir la cantidad de carcinomatosis, volver quirúrgico ese paciente y posteriormente llevarlo a una citorreducción completa, más HIPEC y posteriormente continúan con tratamiento sistémico que puede ser quimioterapia intravenosa y o quimioterapia peritoneal. Vemos cómo la experiencia del doctor Yonemura pues tiene hasta un 15% que desaparece la carcinomatosis, disminuye hasta un 45% cuando se hace este HIPEC laparoscópico y cuando él combina HIPEC laparoscópico más normotermia, donde junta quimioterapia intravenosa con quimioterapia peritoneal, pues se incrementa un poquito más este porcentaje de respuesta. Finalmente, pues vemos que lo que tocábamos, el tema del índice de carcinomatosis, inicialmente el doctor Yonemura decía que era de 12. Más de 12 tenías que buscar la estrategia para disminuir ese índice y se volviera menos de 12, porque son los únicos pacientes que si se llevan una citorreducción completa, pues pueden tener buen control de la enfermedad con una buena supervivencia. Ya actualmente los estudios cambiaron y ahora son un índice de 10, donde inclusive a 10 años se ha visto una supervivencia de hasta el 8%. ¿Cuál es la fisiología de este o el fundamento científico? Es que tenemos lo que son las células libres tumorales. Estas tienen una alta predilección por pegarse al mesotelio, porque el objetivo es llegar a lo que es el estroma submesotelial, donde ahí está el oxígeno para que puedan vivir. Por muchos mecanismos de señales de adhesión, vemos que estas células se pegan a la célula mesotelial, la contraen, se pegan a la membrana basal y la comienzan a invadir. Vean cómo ahí a través de difusión capilar llega oxígeno y esa clona tumoral empieza a crecer y empiezan a llegar más clonas y empiezan a crecer. Si ahí ponemos quimioterapia sistémica intravenosa, no difunde porque la molécula es muy pesada y no llega al estroma. Esas células malignas continúan creciendo y llega un punto donde ya miden 100 micras, que ya no puede el oxígeno obviamente darle supervivencia, y ahí es cuando la célula maligna aprende a hacer angiogénesis para conectarse al capilar y justo hasta este momento es cuando la quimioterapia sistémica intravenosa sí puede atacar esas clonas. El problema es que para ese momento ya tenemos lleno de clonas el peritoneo, que siguen el mismo principio. Las células pequeñitas empiezan a pegar a la membrana y continúan creciendo y ahí justo es cuando el tratamiento peritoneal puede tener su efecto, ya sea normotérmico, ya sea con el HIPEC o incluso con el PIPAC. Entonces ese es el fundamento de la terapia bidireccional, que es lo que ahorita se está experimentando en el mundo para tratar la carcinomatosis gástrica. En la siguiente pregunta para oncología médica en este paciente, ¿cuál sería la quimioterapia más adecuada que ustedes indicarían por el buen estado funcional que tiene el paciente y viendo que el objetivo pues, es reducir la carga tumoral para llevarlo a una citorreducción? Pues igual el tratamiento sistémico es con duplete en este contexto. El triplete únicamente sería utilizado en el contexto de una terapia perioperatoria en una etapa clínica, en una etapa localmente avanzada. Hasta ahora pues es la evidencia. ¿Y qué opinan del uso de taxanos en cáncer gástrico? A mí lo que me llama un poco
la atención de este caso, pues es que prácticamente está progresando, porque justamente tiene lista de carcinomatosis, creo que dijiste de 15 en la laparoscopía inicial, después cuando se le hizo el procedimiento ya tenía 18, entonces pues estoy totalmente de acuerdo con la doctora, pues que seguimos, bueno, yo no me movería de mi posición, que es un escenario paliativo, y pues las mejores drogas sensibles en este caso serían la fluoroprimidina y el oxaliplatino. El uso de taxano se le ha intentado dar cabida, que puede ser que aquellos pacientes con componente de células en anillo de sello, que el cáncer difuso pueda tener mayor respuesta y que puedan irse a conversión. Sin embargo, está el estudio de los japoneses en el que ya se comparó S1 con oxaliplatino y S1 con docetaxel, y prácticamente en supervivencia media no hay ninguna ventaja. Utilizar un taxano en este paciente, que a mi punto de vista habrá que ver la evolución, pero marca como que es un escenario paliativo, pues estoy ocupando una droga que me va a servir en una segunda línea, que estamos limitados en cáncer gástrico, no tenemos más allá de 2 líneas estándar. Entonces, pues, en dado caso que el paciente tuviera todos los recursos para una combinación con un antiangiogénico, pues no podría yo ocupar esta oportunidad en una segunda línea de tratamiento. Muy bien. Continuando con el caso, ya el paciente se llevó al HIPEC laparoscópico, pasaron 3 semanas y ya llega el paciente a oncología médica sin alguna complicación. A este paciente deciden darle el esquema FLOT. Se dan 4 ciclos de abril a junio. El paciente solamente cursa con toxicidad grado 2 gastrointestinal y hematológica, no refiere pérdida ponderal y clínicamente pues no se ven datos de que tenga citis o progresión tumoral. Se evalúa por cirugía oncológica ya para junio, donde ahí el paciente pues mantiene el buen estado funcional, los marcadores negativos, se le hace una endoscopía, donde solamente se ve engrosamiento del estómago proximal en la región cardial, no tiene invasión al esófago, sí alteraciones en la movilidad del tercio proximal del estómago, y pues bueno, datos de sospecha de que tiene todavía tumor ahí en la curvatura mayor, con extensión a las caras anterior y posterior. Las biopsias salen negativas, se le hace una tomografía donde no reportan enfermedad extraabdominal o metástasis, persiste el engrosamiento gástrico de 15 milímetros, tanto en fondo, cuerpo, ya no observan las adenopatías perigástricas, sí se ven una área de estriación donde está la curvatura mayor, sobre todo dirigida hacia el vaso, no reportan ascitis y es lo único que se observa en el estudio tomográfico del paciente. Para todos los participantes, ¿qué le harían a este paciente que aparentemente la enfermedad está pues estable y no tiene un estudio de imagen como la laparoscopía para ver realmente cómo está la enfermedad tumoral? Yo creo, bueno, al menos desde mi punto de vista, es que valdría la pena someter al paciente a una nueva laparoscopía y evaluar, comparando con la evidencia que ya teníamos previa, si es que ese índice de carcinomatosis peritoneal respondió o se mantiene al menos estable. Okay. ¿Alguien de oncomédica, radioterapia? ¿Le harían algo diferente? ¿Le agregarían algo? ¿Siguen con quimioterapia? Yo creo que lo que dice Esmeralda es una opción, pero también la opción de continuar con quimioterapia tampoco es una mala opción. El paciente está teniendo respuesta y no ser candidato a llevar a un procedimiento quirúrgico. Pues lo ideal es continuar con quimioterapia si el paciente tiene beneficio. Ok. Hay una pregunta que nos dicen, si no tuviera carcinomatosis, ¿a qué pacientes se les da neoadjuvancia y cuántos ciclos? ¿Y cómo evalúan la respuesta? Esto es en enfermedad localmente avanzada. En el contexto de enfermedad localmente avanzada en cáncer gástrico, el tratamiento ideal es la terapia perioperatoria. La evidencia la tenemos con el estudio FLOT a base de taxanos, platinos y fluoropiridinas. Esa es una opción en un paciente con un buen estado funcional. La otra opción que también podríamos ofrecerle es un tratamiento a base de PF de acuerdo al estudio francés. Entonces son nuestras opciones de tratamiento. Hay que seleccionar muy bien a nuestro paciente, sobre todo que tenga buen estado funcional para que tolere el tratamiento. Y sin duda para la vigilancia, pues los mismos estudios, la endoscopía,
La tomografía sobre todo también en los difusos, porque sabemos que células en anillo de sello difuso, si pedimos un PET probablemente puede estar negativo aunque tenga carcinomatosis y evidentemente pues es un estudio más costoso y con menor disponibilidad que una tomografía de tórax y abdomen para evaluar la respuesta. Este paciente se lleva a una laparoscopía diagnóstica para evaluar esa respuesta que está teniendo al tratamiento sistémico. Y nos llevamos la sorpresa que los implantes que se veían en el primer estudio, pues han desaparecido y pareciera que tiene cicatrices, no tiene ascitis, el tumor primario, pues se ve el estómago más flexible, ya no se ve con esos datos de infiltración en la serosa que tenía antes del tratamiento. Ahí está el sitio de la biopsia que se le hizo cuando se realizó el HIPEC. Y viendo este escenario, pues vemos que es posible llevarlo a una citorreducción porque se le calcula un índice de carcinomatosis transoperatorio de 2. Esto es de 18, se cae a 2. Entonces, pues el paciente es candidato a llevarlo a una cirugía citorreductora, observando un tumor gástrico de 3 por 4 centímetros en el tercio superior que tiene extensión al hilo esplénico con retracción y fibrosis, por lo que se tiene que hacer la esplenectomía y se logra la citorreducción óptima con gastrectomía total, la disección de 2, la colecistectomía, apendicectomía, esplenectomía y se reconstruye con un esófago y una anastomosis, más la peritonectomía parietal total, tanto de la parte superior como de la parte inferior que tenía en el hueco pélvico. En la misma cirugía, el paciente se lleva a HIPEC, nuevamente con cisplatino y docetaxel, 60 minutos por 42 grados. Cursa con una complicación postquirúrgica que es una fístula pancreática, ya que el paciente pues tenía la carga tumoral en la cola del páncreas. Esto fue al 5º día. Por radiointervención se drena la colección. También hace una neumonía intrahospitalaria, lo cual el paciente pues pasa 22 días hospitalizado. Se clasifica como un Clavien 3A. Se termina egresando sin complicaciones, tolerando dieta blanda. El drenaje percutáneo se retira más o menos a las 2 semanas después de que se egresó por un gasto ya seroso. Pacientes se retiran también puntos. Y el reporte histopatológico es en estómago, todavía cáncer gástrico difuso, con células en anillo de sello que invade la serosa, permeación vascular y neural positiva, bordes negativos, ahí están las distancias. La cosecha ganglionar, vean cómo aún persistieron ganglios positivos, se hizo la D2, salen más de 60 ganglios, pero vean cómo todavía el paciente tiene varios ganglios positivos que fueron 13. Del peritoneo vemos cómo la zona 9, que es del mesenterio, estaba negativa, pero la zona 10 y 11 quedó positiva. También un implante del mesoncolon dio positivo, la vesícula y el vaso sin actividad tumoral, y la etapificación patológica pues queda de esta manera. Con este paciente que ya se hizo una cirugía de citorreducción completa, ese reporte de patología, ¿cuál es la conducta que van a seguir ustedes? Tanto cirugía, oncomédica, radioterapia, ¿usted le daría algo? Bueno, basándonos en el estudio del ARTIST, este paciente, bueno, hubo un subgrupo de pacientes de los cuales aquellos que tenían ganglios positivos y subtipo intestinal sí tenían beneficio de dar radioterapia adyuvante junto con quimioterapia, pero luego vimos en el ARTIST-2 que a pesar de que esos pacientes eran llevados a cirugía de 2, como es el caso de este paciente, pero vemos que en el ARTIST-2, a pesar de que tuviera ganglios positivos, pues no había ningún beneficio de agregar la radioterapia a la quimioterapia en el contexto adyuvante. Al igual en el CRITIC, pues no se vio ningún beneficio de agregar la radioterapia, entonces pues habría que valorar en ese punto. Oncomédica, ¿ustedes qué harían con este paciente que ya está operado? Yo creo que ya, ya estando operado y teóricamente sin evidencia de enfermedad, yo lo dejaría en vigilancia y ahorraría mis líneas de tratamiento para en caso de la recurrencia de la enfermedad. No hay como un estándar de qué hacer después de eso, pero yo creo que si el paciente no tiene enfermedad, podríamos vigilarlo. Doctora Consuelo, ¿usted quiere opinar algo en este escenario? Pues bueno, como dice la doctora Sayaco, este no es un caso de la línea estándar, o sea, probablemente pues, esté bajo protocolo. No tenemos esos datos para saber exactamente cuál va a ser el beneficio. Lo que sí es un hecho que pues es un paciente
con gran carga tumoral aún residual, un T4, N3. O sea, seguramente es un paciente que nos va a presentar una recurrencia a corto tiempo. Aquí, pues, igual dejarlo en vigilancia o seguirle el tratamiento, al menos con cloroprimidina como un tipo de mantenimiento, pues también podría ser una opción. Porque de hecho él se le dieron 4 ciclos de FLOT, ¿no? Obviamente, pues es una enfermedad metastásica, no es Pero un... no cae aquí como completar el tratamiento perioperatorio justamente porque pues, es una enfermedad metastásica. Eso no lo dice los 4, ¿no? Exacto. Y también respecto a radioterapia, recordemos que es una enfermedad metastásica. Cuando son localmente avanzados y es una disección de uno o de uno más, ahí es donde probablemente pudieran ser candidatos a radioterapia por enfermedad ganglionar positiva. Pero si es localmente avanzado y se hace una D2 completa, probablemente esos son los que se dejan sin radioterapia. Pero ya en enfermedad metastásica, pues no sé si el margen hubiera quedado positivo, ¿usted le daría radioterapia, doctor? En el contexto de que es una enfermedad metastásica, yo creo que no. Ok. Muy bien, el paciente pues sigue su evolución, se le da o se le completa la que es el FLOT por 4 ciclos, se queda en vigilancia desde noviembre. Y bueno, este paciente realiza todas sus actividades habituales, solamente se queja de reflujo. Ya por las tomografías de la vigilancia no se observa que tenga recurrencia, que tenga citis, lleva una buena calidad de vida. Y vemos cómo de abril a diciembre del 2020 el paciente no tiene evidencia clínica ni por imagen de actividad tumoral, solamente su reflujo. Pero llega en febrero del 21, atención inmediata, por astenia, adinamia, intolerancia de la vía oral, pérdida de peso y distensión. Mal estado funcional y pues refiere la pérdida ponderal, se hace la tomografía donde se encuentra ascitis, se encuentra distensión de asas de intestino delgado, que obviamente esto levanta una alta sospecha de recurrencia tumoral. En este escenario, ¿ustedes harían algo adicional en un paciente que llega en estas condiciones? Ahorita hay que ver primero el estado funcional, si va a ser candidato, si tolera la vía oral, ver cómo está el estado de la enfermedad actual y de acuerdo a eso es cómo basaríamos nuestro tratamiento y si es candidato a más tratamiento sistémico versus mejor soporte médico. Bueno, este paciente se envía a cuidados paliativos porque no aceptó ningún tratamiento oncológico, se confirma la progresión y el paciente pues se le da todo el manejo por cuidados paliativos, falleciendo en su domicilio y teniendo una supervivencia a 2 años, a 2 meses. Finalmente, quiero escuchar la opinión de la mesa, las conclusiones finales respecto a este caso. ¿Qué opinan de este manejo que se le dio a este paciente, que obviamente pues, es un caso muy seleccionado, ¿no? Y obviamente todos estos tratamientos pues se tienen que realizar bajo protocolos, aunque ya las nuevas guías americanas ya incluyen lo que es el HIPEC laparoscópico y el HIPEC como parte del tratamiento del cáncer gástrico avanzado, donde si bien el tratamiento sistémico intravenoso es el pilar, si el paciente va teniendo respuesta, pues se pueden ir agregando otras herramientas, que es lo último que se concluye en las guías de Chicago. Sí, tomando en consideración el tiempo que tú nos presentaste el paciente, pues creo que sí es una opción haberlo ingresado bajo edades. Sin embargo, yo me quedaría con que tenemos que hacer mucho énfasis en esos pacientes que tienen un índice de carcinomatosis de 10, como lo marca la puntualización actual. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, pues es un paciente que con una primera y una segunda línea, pues pueden alcanzar 18, 20 meses y ahora con la inmunoterapia también le podremos agregar lo mismo. A mí también me gustaría que estos estudios agreguen algún punto de calidad de vida y costo-efectividad. Muy bien. Doctora Esmeralda, última conclusión quirúrgica. Sí, digo, como lo mencionamos, este paciente está dentro de un protocolo, no es un estándar hoy en día usar el HIPEC en ninguno de los escenarios, ni no adyuvante,
ni como consolidación de tratamiento, pero sin duda nos abre la posibilidad, al menos quirúrgica, de ofrecer algo adicional. Y este punto de corte que mencionamos tanto de índice de carcinomatosis peritoneal se evalúa pues a la respuesta de tratamiento, ¿no? Digo, eso no lo podemos predecir a menos que el paciente se someta al mejor tratamiento disponible. Muy bien, pues esto sería todo por el caso de tubo digestivo alto. Gracias. Gracias a los participantes también. Gracias por su presentación. A continuación, tendremos la discusión de un caso clínico sobre cáncer de hígado, para lo cual le pido al doctor Sebastián García, cirujano oncólogo del Servicio de Gastro, que modere el caso y lo presente, junto con el grupo de médicos residentes y adscritos invitados. Adelante, Sebastián. País, particularmente el gen BRCA1, ha demostrado que Hola, buenos días. Bueno, en el marco de este Congreso de Oncología, en la reunión anual médica, presentaremos un caso clínico de hepatocarcinoma, contando con la participación de la doctora Consuelo Díaz y la doctora Alexandra Garcilaso, de Oncología Médica, el doctor Aaron Cuevas y el doctor Javier Melchor, de Cirugía Oncológica, el doctor Jorge Guerrero, de Radiología Intervencionista, el doctor Germán Chávez, de Radiooncología, y el doctor Víctor Domínguez, de Radiología Oncológica. Iniciando con el caso, se trata de un masculino de 60 años. Como antecedentes, tiene una colecistectomía hace 7 años por colelitiasis. No niega transfusiones, niega enfermedades metabólicas como diabetes, síndrome metabólico, y niega etilismo. Él inicia su padecimiento en noviembre del 2017, lo conocemos aquí en el instituto en enero del 2018, perdón. Y los síntomas que refiere, pues síntomas inespecíficos como náusea, vómito y diarrea. Dentro del abordaje que se le hace fuera del instituto, se le solicita una tomografía de abdomen en donde se reportan lesiones hepáticas de sospecha. A la exploración física, el paciente se encontraba sin ictericia, con un tumor palpable en epigastrio, doloroso a la palpación, sin presencia de ascitis, con un buen estado funcional, con un peso de 58 kilos, una talla de 1.64 y un índice de masa corporal de 21.5. Doctora Alexandra, ¿algo hasta aquí que le interesaría saber, además de la información que he presentado, tanto de los antecedentes, del cuadro clínico o de la exploración física? Bueno, ya vimos en sus antecedentes que no identificamos algún factor de riesgo en este paciente, al menos lo que mencionó, para un pues carcinoma hepático. Como vimos en la imagen, había lesiones de sospecha. Ahí, bueno, y muy importante para nosotros en este abordaje, pensando en una tumoración hepática, ya vemos que el estado funcional está bien, que no tenemos ictericia, eso es un dato bueno. Me gustaría saber también los laboratorios completos, saber cómo están las pruebas de función hepática. Me gustaría saber también marcador importante, la alfa-fetoproteína. Respecto a los síntomas, pues están muy inespecíficos, pero hasta el momento también veía la tomografía, no sé si se trata de una tomografía trifásica donde podamos caracterizar bien las lesiones. Bueno,
Dentro del abordaje se le pidieron estudios de laboratorio en donde pues, la biometría hemática prácticamente sin alteraciones, sin trombocitopenia, las bilirrubinas normales, la fosfatasa alcalina ligeramente elevada, una albúmina de 4.4, un INR normal. Dentro de los marcadores tumorales que se solicitaron, una alfa-fetoproteína de 4.6 sin estar elevada y el CA19.9 menor a 2. Como bien menciona la doctora, se le solicitó una tomografía trifásica que podemos ver aquí. Únicamente puse la parte abdominal, que es en donde encontramos los hallazgos positivos. Se puede observar ahí la presencia de dos tumores, uno localizado en el segmento 2 y 3 del hígado, el otro localizado en el segmento 7, con un comportamiento de realce durante la fase arterial y un lavado en las fases más tardías. Se las voy a volver a pasar. Y llama la atención que también la lesión en el segmento 2 y 3 tiene un centro necrótico, en donde además se observa ahí un nivel líquido-líquido que pudiera estar en relación a que ese tumor ha presentado un proceso de que se ha abscedado. Sin embargo, el paciente no presentaba datos de respuesta inflamatoria sistémica. Para el doctor Víctor, con esta tomografía y este comportamiento, ¿podemos hacer un diagnóstico imagenológico ya de certeza? Pues lamentablemente no alcanzo a ver del todo la tomografía en este ángulo, pero sí es importante que enfaticemos que la tomografía trifásica, en la cual vamos a valorar o sospechamos de un hepatocarcinoma, debe contar con los tiempos. Usualmente el IRATS menciona una etapa arterial tardía, en la cual es aproximadamente después de los 35 segundos, donde visualizamos muy bien la anatomía vascular de la arteria hepática, pero también podemos empezar a ver la porta, a diferencia de la arterial temprana, que únicamente vemos la arteria hepática. Y la imagen característica de un hepatocarcinoma es un realce temprano con un lavado. Puede ser en la fase portal o en la fase tardía. ¿Qué diferencia encontramos del hepatocarcinoma de lavado con alguna otra patología como la metástasis? Por ejemplo, el hepatocarcinoma no lava periférico y es un criterio que el IRATS ocupa muy frecuente. Entonces, en esta lesión alcanzo a ver bien justamente la lesión localizada en el segmento 7, que sí efectivamente tiene un realce temprano en la fase arterial y aparentemente lava. Entonces, el lavado que presenta es muy notorio, ¿no? Como podemos ver, es muy evidente la diferencia. Entonces, muy probablemente, o si tiene un comportamiento típico de hepatocarcinoma. Ok. Para el doctor Aarón, además de este comportamiento de la lesión o las lesiones que buscamos en la tomografía, ¿qué otra cosa valoramos con la tomografía? Para nosotros, tanto para el estadiaje en el carcinoma hepatocelular como para el tratamiento, ya sea quirúrgico o sistémico, valorar que no tenga extensión extrahepática, sea por invasión local, directa, o por enfermedad ganglionar o metastásica en su defecto. Y también es muy importante para nosotros ver que no tenga invasión vascular mayor. Eso también es importante para el manejo quirúrgico que se le puede ofrecer. Muy bien. En un paciente, como mencionó la doctora Alexandra, sin un factor de riesgo identificado, ¿es suficiente esta tomografía con este comportamiento característico para hacer el diagnóstico de un hepatocarcinoma? Pues eso es una indicación para biopsia. Un paciente que tiene enfermedad sugestiva, pero sin factores de riesgo conocidos como enfermedad hepática avanzada, como cirrosis o alguna enfermedad hepática subyacente, es un criterio para realizar una biopsia. ¿Y cuál es la mejor forma para la doctora Alexandra de evaluar la función hepática en general en los pacientes con hepatocarcinoma? Digo, este paciente pareciera que no tiene una hepatopatía subyacente, pero el 80% de los pacientes la tendrán y es muy importante, como mencionaste, valorar la función hepática. Entonces,
¿Cuál es la mejor forma que tenemos para evaluar la función hepática? Pues tenemos las escalas que conocemos y son bastante accesibles. Podemos valorar la función hepática mediante escalas como la escala de Child, que evalúa algunos patrones como la presencia de ascitis, encefalopatía, los niveles de albúmina, las pruebas de función hepática. También tenemos otras escalas que se han estado estudiando para específicamente también estos pacientes. Tenemos la escala de Mel, tenemos el índice de Albi y hay algunos otros métodos, si no me equivoco, verde indoniacina, que es más usado como en los asiáticos tienden a usar estos métodos. Yo consideraría que a nosotros nos ayudan mucho las escalas, es una forma clínica y accesible para nosotros de evaluar la función hepática. Muy bien. Y doctor Melchor, en un paciente con una función hepática preservada, como parece ser este caso, debemos siempre evaluar la presencia de hipertensión portal y por qué es esto relevante. ¿Y cuál considera usted que es la mejor forma con la que contamos para hacerlo? Si de alguna manera los laboratorios sugieren que no tiene una hepatopatía, de cualquier manera es importante asegurarnos de ello. Hay que recordar que los virus de hepatitis pueden dar hepatocarcinoma sin no hacer cirrosis. Hablo particularmente del virus B. Entonces, este paciente no lo vi hasta ahora, seguramente lo tendrá en su momento. Un perfil de hepatitis completo para asegurarnos realmente que este paciente no tenga una hepatopatía. Me llama la atención que sean dos lesiones. Generalmente cuando un paciente no tiene una hepatopatía de fondo, generalmente se presentan como una sola lesión, no generan lesiones de nuevo, no es un lugar que esté generando más lesiones y probablemente estemos hablando de un contexto metastásico en caso de que no veamos una hepatopatía. Entonces, todos los pacientes que tenemos y que presumimos que no lo tienen, investigamos que tengan una hipertensión portal. Lo hacemos por métodos indirectos con la finalidad de no ser tan invasivos. Esto es valorando plaquetas, el vaso y la presencia o no de varices esofagogástricas. Método directo para valorar la presión portal pues sería midiendo el gradiente de la presión portal, pero es un método que es invasivo, costoso, de tal manera que valoramos métodos indirectos como para asegurar que realmente no tenemos hepatopatía. Pero haría esas consideraciones, ¿no? Para ya poder definir si este paciente de verdad tengo que... Y la otra, le debemos exigir a los radiólogos que se comprometan con un IRRAS. O sea, esto es ya es como el cáncer de mama, ¿no? Si te dicen, pues parece y no es, pero como que sí, como que no, pues eso no esperas en un paciente en una mastografía. Tú esperas que te categorice, es un BIRATS 1, es un BIRATS 2, es un BIRATS 4. Entonces, debemos ya exigirle que el radiólogo me diga qué IRRATS tiene para entonces yo decidir si le voy a hacer una biopsia o no. Sí. Muy bien. Y bueno, ya mencionó el doctor Aarón una indicación para realizar biopsia, que es en pacientes que no tengan algún factor de riesgo identificable, pero también en pacientes que si bien tienen un factor de riesgo, no tengan este comportamiento típico, en pacientes que además del alfa-feto eleven algún otro marcador tumoral, o en pacientes que tengan enfermedades con tendencia a formar nódulos hepáticos, como cirrosis cardíaca, etcétera. Siguiendo con el caso, en la evaluación se le hizo una panendoscopía en busca de datos indirectos o estigmas de hipertensión portal, la cual se reportó sin evidencia de varices esofágicas. Se realizó una biopsia con reporte de un carcinoma hepatocelular moderadamente diferenciado como parte de los estudios de extensión, un gamma-grama óseo, también sin evidencia de enfermedad ósea metastásica. Y si bien en el expediente no está el resultado en laboratorios del perfil viral, sí hay una nota de infectología en donde lo refieren como un perfil viral de hepatitis negativo. Por lo tanto... ¿Esa biopsia fue antes de la tomografía o fue después? Fue después de la tomografía. Después de la tomografía. No se había manipulado.
No se había manipulado. Sí, sí, digo, es relevante eso para pensar si los cambios ahí compatibles con absedación no eran por la biopsia, pero no, la biopsia fue después de la tomografía. En este momento, Aarón, tenemos ya un diagnóstico, digamos, dando un diagnóstico ya de forma completa, ¿cómo clasificarías a este paciente? Bueno, este paciente no se ve que cumpla los criterios de que sean hasta 3 nódulos o 3 tumores de menos de 3 centímetros. Tampoco le veo enfermedad extrahepática, tiene buen estado funcional y tiene una función hepática preservada. Por lo tanto, pienso que quedaría este paciente como un estadiaje B de la clasificación de Barcelona, que es una etapa intermedia. Exactamente. Dado que únicamente tiene 2 lesiones, una de ellas, la del lóbulo 2 y 3, de 9 centímetros, pues excede claramente el límite de tamaño de 3 centímetros cuando se trata de más de una lesión. Entonces cae en un estadio intermedio la clasificación de Barcelona. Mencionando la clasificación de Barcelona, doctor Melchor, ¿es la mejor clasificación que tenemos para estadiar al carcinoma hepatocelular? Digo, claramente es la más usada, pero ¿debemos de movernos actualmente a usar o buscar una mejor clasificación? Bueno, una de las características que tiene la clasificación de Barcelona es que no solamente nos permite saber dónde, en qué estadio se encuentra el paciente, sino también sugiere un tratamiento sin dejar de lado la función hepática, de tal manera que considera globalmente la enfermedad de forma muy adecuada. Ha sido validada en múltiples poblaciones, es reproducible, de tal manera que eso hace que su uso haya sido muy difundido. A mi parecer, donde tiene mayor problema es justamente en esta etapa intermedia, en la B, donde pues categóricamente la clasificación de Barcelona va a quimioembolización, un paciente con esta estadificación. Y sin embargo, pues es un área gris donde ya sabemos que ahí puede haber una gran cantidad de herramientas que no precisamente puede condenar al paciente, por así decirlo, a un solo tipo de tratamiento, ¿no? Es uno de los problemas de esta clasificación. Doctora Alexandra, con esto, ¿cuál verías tú que son las opciones de tratamiento para este paciente o la opción de tratamiento si es que consideras que hay una sola o una mejor? Bueno, en este paciente estamos en un Barcelona B, se podría valorar la posibilidad de acuerdo a la reserva hepática y a la posibilidad quirúrgica, como mencionaron, parece no cumplir los criterios, por ejemplo, los criterios de Milán para un procedimiento quirúrgico. Otra opción sería la terapia locorregional con TACE, que bueno, es con quimioembolización. Y bueno, finalmente, si el paciente no fuera candidato a cirugía, no fuera candidato a un tratamiento locorregional, podríamos pensar en ofrecer tratamiento sistémico. Exactamente. Entonces, realmente es un paciente que tiene las 3 opciones de tratamiento. Como bien mencionó el doctor Melchor, justo esta etapa intermedia es un área en la que se sobreponen muchas posibilidades de tratamiento y hay que individualizar cada caso. Aarón, ¿este paciente es candidato a trasplante o sería en algún punto candidato a trasplante? En los criterios clásicos del doctor Mazzaferro no entraría dentro de los criterios para considerar trasplante. Hay otros criterios que son más laxos que realmente no tampoco tuvieran no entrarían en esos criterios como los de Toronto, los de Up2Seven. No hay muchos en los que no realmente no sería candidato por el tamaño y el número de las lesiones. Exacto. En general, pues no es un paciente candidato a trasplante porque no está dentro de los criterios clásicos. Incluso considerando que fuera un paciente que se puede llevar a downstaging, tampoco está dentro de los criterios para hacer downstaging. Y tener en cuenta que es un hepatocarcinoma en un aparente hígado sano, lo que pues también hace que no sea considerado candidato a trasplante, no por lo menos en Occidente. Y para el doctor Germán, mencionó la doctora que podemos ofrecer cirugía, que podemos ofrecer TACE, que podemos ofrecer tratamiento sistémico, y siempre dejamos un poco la radioterapia
al margen del tratamiento, en el tratamiento de estos pacientes. Este paciente tendría un papel la radioterapia en su tratamiento y si no, ¿bajo qué contexto sí lo tendría? Históricamente la radioterapia pues no tenía ningún papel en el hepatocarcinoma, sobre todo por las técnicas de tratamiento. El hígado es un órgano muy sensible a la radiación y las toxicidades con radioterapia pues eran prácticamente inaceptables. Actualmente sí existe muchísima evidencia de estudios incluso prospectivos y muchas series retrospectivas en las cuales se utiliza SBRT, que es una técnica altamente conformada en la cual se puede preservar muy bien el hígado sano. Hay varios escenarios en los cuales la radioterapia sí ha demostrado pues su función. Hay escenarios desde terapia puente para un posible trasplante, en adyuvancia, en neoadyuvancia y en conjunto con otras terapias. Por ejemplo, este paciente que tal vez no pudiera ser llevado a cirugía de entrada o no sería el mejor candidato, o pacientes con TACE, ya se ha demostrado que agregar radioterapia o con SBRT a la TACE es superior a TACE sola. En el caso de pacientes con involucro vascular o con trombos en la circulación portal, en la portal, pues también se benefician de radioterapia. Creo que la dificultad es justamente esto, las técnicas de tratamiento. Por eso no se toma mucho en cuenta la radioterapia, pero normalmente en lugares en los que sí se cuenta con estas técnicas, casi siempre el paciente es llevado a SBRT, no de primera línea, ni siquiera está en las guías de tratamiento. Generalmente son pacientes que ya fueron previamente tratados con alguna otra línea de tratamiento. Muchas gracias. Bueno, entonces se trata de un hepatocarcinoma Barcelona B en un hígado no cirrótico, obviamente sin hipertensión portal. Se sesiona en la unidad funcional de tumores hepatopancreatobiliares y al estar ante un tumor que si bien es multifocal y bilobar, son dos lesiones que son resecables, con un hígado remanente suficiente, con función hepática preservada, sin comorbilidades que lo contraindiquen, y se decide llevar a resección quirúrgica. Previo a la resección quirúrgica se solicitó esta resonancia, únicamente, como mencionaba el doctor Melchor, pues 2 lesiones, siempre estamos obligados a buscar más lesiones. Sabemos que la resonancia es un mejor estudio para ello, pero básicamente los hallazgos de la resonancia no fueron distintos a los de la tomografía. Y el paciente, Aarón, ¿qué cirugía le ofrecerías? Pues es un paciente que tiene enfermedad en el sector lateral izquierdo y en el segmento 7. Entonces, parece que iría para una sectorectomía lateral izquierda y una segmentectomía. Y una segmentectomía. ¿La ofrecerías el abordaje abierto o laparoscópico y por qué? Pues abierto porque sencillamente tenemos más experiencia en abierto, pero ya se ha demostrado que cirugía laparoscópica a expensas de un mayor tiempo quirúrgico, pero menor sangrado transoperatorio y menor estancia intrahospitalaria, es una opción viable. ¿Es, doctor Melchor, estándar la resección laparoscópica actualmente para hepatocarcinoma? No es estándar, es comparable a la cirugía abierta en términos oncológicos, morbimortalidad. La seccionectomía lateral izquierda, la realidad es que cada vez se hace más de forma laparoscópica, pero prácticamente es un abordaje más. Hay que hacerla que tenga menor morbilidad en el centro en específico, ¿no? Muy bien. ¿Y es la resección anatómica necesaria o un margen negativo es suficiente? Ha sido una múltiple discusión entre resecciones anatómicas y no anatómicas. Los metaanálisis, la realidad es que favorecen las resecciones anatómicas. Ya la discusión va entre si se le puede ofrecer una resección amplia, que es con márgenes mayores a 1 centímetro, pues las posibilidades de recaída en ese sitio son menores. Creo que pesa más el tamaño, que finalmente confiere mayor riesgo de invasión macro y microvascular y lesiones satélites,
como factores de alto riesgo para que este paciente tenga una recaída temprana. Muy bien. El paciente se llevó el 10 de abril a una seccionectomía lateral izquierda y una resección no anatómica del segmento 7, con un sangrado transquirúrgico de 4,000 mililitros. Y como hallazgos se reportan un tumor en el lóbulo hepático izquierdo, abscedado de 12x10, y un tumor en el segmento 7 de 5x5 centímetros. El paciente tuvo una estancia intrahospitalaria de 12 días. Fue un Clavien-Dindo 4B, presentó falla hemodinámica, falla renal, requirió estancia en cuidados intensivos y además presentó una neumonía asociada a ventilación mecánica. El reporte de patología, la segmentectomía 2 y 3, un carcinoma hepatocelular moderadamente diferenciado con invasión vascular de 6x6 centímetros con bordes libres, y la del segmento 7, un carcinoma hepatocelular poco diferenciado con invasión vascular con tamaño de 5x4 y bordes libres también. Aaron, ¿qué factores ya patológicos tiene este paciente de riesgo para recurrencia? El más importante es la invasión vascular, que en algunas series la reportan que hasta te aumenta la posibilidad de recurrencia en un 80% y también te oscurece la supervivencia global a 3 y 5 años. Y en general, Aaron, pacientes llevados a resección quirúrgica, digo, es muy variable, pero en general, ¿cuál es la sobrevida global y la tasa de recurrencia que se reporta en estos pacientes que son llevados a una resección completa? De manera global, es alrededor de 70-80% de supervivencia global a 5 años, pero el problema principal es la recurrencia. La supervivencia libre de enfermedad a 5 años es como del 30% o al revés, recurren como en un 70%. Doctora Consuelo, con estos datos o estas tasas tan altas de recurrencia de hasta el 70% en estos pacientes, ¿cuál es la evidencia actual de la utilidad de dar adyuvancia en hepatocarcinoma? O por lo contrario, cuando prequirúrgicamente sabemos que es un tumor grande con altas posibilidades de tener invasión vascular, con altas posibilidades de tener enfermedad micrometastásica, ¿tiene un papel la neoadyuvancia antes de llevar a cirugía? En cuanto a la primera pregunta, la adyuvancia no es una recomendación en las guías de práctica actual. Tenemos el estudio STORM terminado con sorafenib, el cual no mostró resultados positivos, entonces no es una opción. Y la neoadyuvancia ahora con el advenimiento de la inmunoterapia y probablemente las combinaciones, sí sería una opción, pero a futuro. Los estudios apenas están corriendo y no tenemos resultados consistentes. Muy bien. ¿Y cómo debemos realizar, Alexandra, el seguimiento oncológico en estos pacientes, sabiendo que pues prácticamente en un gran porcentaje de ellos tenemos que sentarnos a esperar la recurrencia? Bueno, el seguimiento se haría con la consulta con las pruebas de función hepática, laboratorios generales, y podemos pedir estudio de imagen. En este caso podría ser ya sea una tomografía trifásica o si estuviera contraindicado una resonancia magnética cada 3 a 6 meses, bueno, cada 3 meses el primer año, posteriormente podría ser cada 6 meses. Muy bien. El paciente inicia su vigilancia. En octubre del 2018 se le pide una tomografía de seguimiento que se reporta sin evidencia de enfermedad, una alfa-fetoproteína de 4.1. Recordemos que este paciente no elevó alfa-fetoproteína al diagnóstico. Sin embargo, en la siguiente tomografía, en mayo del 2019, se documenta una recurrencia, en este momento con una alfa-fetoproteína de 4.23. Les pongo aquí la tomografía, en donde se pueden observar dos lesiones en el segmento 4A y también lesiones en el segmento 4B, un poco más discretas. Pero bueno, se determina que este paciente tiene una recurrencia documentada por radiología. Obviamente, bueno, en aras de tiempo, ¿cuál es el tratamiento de elección a la recurrencia y de qué depende ello, doctor Melchor?
Pues dependemos del remanente hepático, básicamente, para ver si se puede seguir ofreciendo algo local. El tratamiento de elección va en función de si puede ser algo local o es algo sistémico o si la recaída es sistémica, ¿no? Evidentemente. Si solamente es en el hígado, pues valoraríamos si tenemos remanente hepático suficiente. Un poquito haciendo hincapié, seguramente este paciente tiene una hepatopatía, o sea, el que no tenga cirrosis no significa que no tenga una hepatopatía. La recaída es muy temprana, se manifestó con 2 lesiones y tenía estos múltiples factores. Yo agregaría además de la invasión vascular, que era poco diferenciado. Probablemente valoraría mejor algo sistémico que algo. Son múltiples las lesiones, nos quedamos con poquito remanente hepático, es uno de los problemas de operar tan temprano. Habría que valorar si pudiera ser candidato a alguna quimioembolización o ya pasar a algo sistémico. Bueno, el paciente se decidió llevar a TASE y se le hizo el 26 de agosto un TASE a las lesiones en el segmento 4A y 4B. Tiene una tomografía post-TASE del 20 de septiembre en donde se observa, sí, cierta respuesta. Digo, aquí se ve, sigue captando con algo de necrosis ambas lesiones, que al final es como medimos la respuesta con los criterios de MRCIST. La verdad es que las lesiones que estaban en el 4B ni siquiera se observan, por lo menos en esta tomografía. Pero bueno, pues el paciente se deja como una respuesta parcial a TASE. No sé si el doctor Guerrero me comentó que estaba conectado en línea. No sé si podamos contar con... Perdón, no lo vi llegar. Este paciente con esta tomografía post-TASE, le ofrecemos otro TASE. ¿En qué momento determinamos que el paciente tiene falla TASE? ¿Cuáles o qué tanto podemos estirar la liga con las sesiones de TASE en estos pacientes? Bueno, pues para que sea fallida necesitamos 2 TASES, buscar las colaterales. Normalmente en estos pacientes posoperados siempre vamos a tener arterias parásitos de la diafragmática, frénicas, en las cuales podemos seguirlas buscando. Si después de 2 tratamientos de TASE no tenemos ninguna respuesta parcial, pues ya se considera fallido. Y la otra es de que a pesar de haber hecho la TASE, tengamos progresión de la enfermedad. Entonces también en ese momento se considera fallido y ya no puede ser un paciente candidato a una retase cuando tenemos un aumento por lo menos de 1.1 arriba del child que tenía previamente. Entonces eso también ya no es bueno para la retase. Este paciente, por las situaciones, por lo operado y todo, pues podría ser candidato igual a lo que viene siendo la ablación por radiofrecuencia por la lesión del tamaño, mide menos de 3 centímetros, entonces de ese tamaño tenemos una alta seguridad de casi un 80% de que quede libre de enfermedad en ese momento, pero como ya lo dijeron, desgraciadamente pues va a volver a recurrir, también tiene una recurrencia bastante alta, pero en ese caso sería el tratamiento yo propondría la ablación, ya que sería la que menos parénquima sano, entre comillas, podemos decir, va a dejar respetado. ¿Por qué? Porque no, como dicen, no tiene una hepatopatía, a pesar que el doctor Melchor cree que sí por todo el contexto del paciente, que opino lo mismo. Bueno, gracias. De hecho, este paciente efectivamente se había considerado dar ablación por radiofrecuencia de forma abierta a esas lesiones residuales. Sin embargo, la serie de estudios que se hicieron previo a esta cirugía, se solicitó una resonancia en donde pues podemos ver que hay progresión hepática de la enfermedad, se ven múltiples lesiones, además de las que se habían documentado por tomografía. Y pues en este momento se decide que el paciente, ante la imposibilidad de tratar todas esas lesiones con terapia locorregional, se ha llevado a tratamiento sistémico. ¿Cuál es el mejor tratamiento sistémico o el de primera elección actualmente en estos pacientes, doctora Consuelo? Bueno, para primera línea en pacientes con cáncer irresecable metastásico, como es este caso, pues tenemos 3 opciones de tratamiento. La combinación de atezolizumab con bevacizumab, la cual mostró mejoría frente a sorafenib,
Otra opción que podemos dar a este paciente pues es también un inhibidor de tirosincinasa, que en este caso sería el lenvatinib. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de nuestro paciente. Recordemos que la combinación de inmunoterapia y bevacizumab está contraindicada en pacientes con varices esofágicas no controlables, también de la disposición de fármacos con las que contemos al día de hoy. Muy bien. En febrero del 2020 se valoró por el Servicio de Oncología Médica de Tumores Gastrointestinales con una función hepática preservada. Se determinó que sería candidato, bueno, por la temporalidad, que fue a inicios del 2020, candidato a sorafenib o lenvatinib. Según yo, todavía no se contaba con los resultados del INBRAVE en este momento, pero bueno, eso determinaron. Sin embargo, el paciente, por no poder costear el tratamiento, se le ofreció Gelox. ¿Qué tasa de respuesta, Alex, esperamos con Gelox? Realmente son muy bajas. Algunos estudios los llevan desde el 8 hasta máximo 15%, lo que se ha reportado con quimioterapia, con una sobrevida libre de progresión muy cortita, de 4 meses, y las sobrevidas globales pues varían, pero en algunos estudios donde se ha visto esta combinación de quimioterapia van más allá de los 9 meses. Muy bien. Entonces, el paciente recibe Gelox del 20 de febrero al 8 de diciembre del 2020 con enfermedad estable posterior a 10 ciclos, casi 8 meses. En diciembre del 2020 se hace una nueva resonancia en donde se ve una lesión única nueva que no aparecía en el segmento 2, realmente de 8 milímetros, y el resto de las lesiones estables, por lo que Oncología Médica decide continuar con Gelox, el cual ha recibido hasta la actualidad 22 ciclos, hasta enero del 2022, con enfermedad hepática estable. No se ha evidenciado enfermedad extrahepática, no se ha evidenciado progresión o disfunción hepática hasta este momento. Y hasta este momento, pues el paciente tuvo a partir de la cirugía, una sobrevida libre de enfermedad de 12.5 meses, lleva una sobrevida libre de progresión desde que inició el tratamiento sistémico de 25 meses y una sobrevida global de 44 meses. La verdad es que cualquiera de estos números, pues sobrepasa por mucho las medianas reportadas en la literatura. Entonces, nos hace justo pensar en que este grupo de pacientes con Barcelona B, pues tienen muchas opciones de tratamiento, hay muchas cosas que todavía no sabemos, pero creo que el manejo que se ha hecho multidisciplinario en este paciente, pues ha sido en beneficio del mismo. Tenemos 2 preguntas en línea. La primera es, ya lo había mencionado Alexandra, pero me gustaría que el doctor Melchor se extendiera un poco en qué opinión se tiene del uso de verdeindocianina para evaluar la función hepática en el perioperatorio. Y la segunda es para el doctor Guerrero, ¿qué pacientes son los candidatos ideales a TACE? No se usaba el verde porque no había. Realmente tiene 1 año y medio la aprobación por COFEPRIS. Como comentaba Alexandra, evaluamos por otras clasificaciones que no pues, han sido muy criticadas por no ser tan precisas. Y el verdeindocianina pues nos ayuda desde que lo valoró Macucci a valorar muy bien cuál es la función hepática y qué cirugía le puede tocar, pero realmente la experiencia en Occidente es poco y las clasificaciones alternas nos guían bastante bien. Probablemente ya con el uso con la aprobación de COFEPRIS, pues pudiéramos utilizarlo para evaluar mejor la función hepática. Gracias. Bueno, pues nosotros nos guiamos en la parte de el Barcelona principalmente y pues literalmente todo el paciente que es Barcelona B pues es el candidato a quimioembolización, pero hay que tener muy claro que la quimioembolización en todo momento es un tratamiento paliativo, nunca es un tratamiento que es, digamos, curativo, siempre va a paliativo. Tenemos múltiples pacientes que sí llegan a tener una respuesta completa, pero no es, digamos, el
el primer punto. Hay que recordar que siempre tenemos que buscar la parte quirúrgica o ablación por radiofrecuencia, que son las únicas que pueden tener, digamos, una respuesta completa casi inmediata, y a sobrevida más o menos es la misma la quirúrgica y la ablación. Pero en la parte de la TASE es muy difícil, ya que los tumores, como acaban de comentar, son muy variables, la heterogenicidad es muchísima, y dependiendo de la vascularidad que tenga este tumor, es el pronóstico que puede tener. Entonces, mientras no sea quirúrgico, no pueda hacer ablación o no esté en un Child C, se le puede hacer la parte de la quimioembolización, pero no hay unos parámetros 100% establecidos como para decir, este es el paciente ideal. Es bastante complejo. Muchas gracias. Bueno, ¿alguno quiere agregar un comentario, dar alguna conclusión del caso? De lo contrario, damos por terminado este caso clínico, agradeciendo su presencia y invitándolos a continuar con el programa académico. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante, sin duda. Para continuar, vamos por el tercer caso clínico. En este caso es cáncer de páncreas. Igualmente es una patología en la cual no ha habido grandes avances en su terapéutica más que la cirugía. De tal manera que para esto se invitó al doctor Gerardo Miranda Débora, quien es cirujano oncólogo, que se encuentra en el área de gastro, obviamente, particularmente dedicado a lo que es hepatopancreato biliar, a la doctora Maritere Herrera, que pertenece a oncología médica, también de tubo digestivo, la doctora Aida Erazo Moncada, presidente de oncología médica, ya prácticamente egresada, y de igual forma al doctor Alejandro Padilla Rociano, que es también cirujano oncólogo, el doctor David Pérez Salazar, cirujano oncólogo recién egresado, el doctor Cristian Jesús Olea, también de radioterapia, y la doctora Brigitte, ¿se encuentra acá? La doctora Brigitte Reyes Palmero, de radiología oncológica. Adelante, por favor. Muy buenos días. Dando inicio al caso clínico. Es un paciente que atendimos aquí en nuestro instituto, una paciente femenina de 56 años de edad. Como antecedente importante, su padre tuvo cáncer de cavidad oral. Ella es diabética de 8 meses de evolución, en tratamiento con hipoglucemiantes orales, y como antecedente quirúrgico, una OTB. ¿Sí? La paciente tiene como igual de síntomas, noviembre del 2020, con pérdida de peso, astenia, dolor, pérdida de peso importante, de aproximadamente 21 kilos en 6 meses, ¿sí? 2 meses previos de llegar al instituto, le comienzan a hacer estudios, y en uno de esos estudios, pues brinca esto, ¿no? Un CA19-9 de 1760. Entonces, yo quisiera preguntar para el doctor David, un paciente con elevación de este marcador tumoral y el cuadro clínico como lo estamos describiendo, ¿cuál sería la manera de abordarlo en un inicio? Bueno, primero que nada, pues necesitamos hacer estudios de imagen. ¿Sí? El paciente ya viene con una tomografía, por lo que entiendo, de fuera del instituto. Hay que valorar las características de esa lesión pancreática.
Recomendable cuando son lesiones de tipo quísticos, pues una resonancia, si no se puede realizar una tomografía computarizada tóraco-abdominal. Además, es pertinente, dependiendo de las características de la lesión, hacer un ultrasonido endoscópico y valorar biopsia y pues los marcadores tumorales, ¿no?, que ya tiene. Muy bien, entonces, cuando llega aquí al instituto, se le realizan estudios de extensión. Vemos como relevante, la paciente tiene una hemoglobina de 14.8, no tiene repercusión en cuanto a plaquetas o albúmina. La fosfatasa alcalina es de 81, la DHL de 209, bilis totales de 0.42 y el SA19.9 de 7.582 y un antígeno carcinoembrionario de 44, ¿no? La doctora de oncología médica, pensando en un paciente que tiene un tumor en páncreas, antes de ver la tomografía, obviamente, con este CA19.9 y sin elevación de bilirrubinas, ¿cuáles son los sitios anatómicos en donde usted enfocaría la evaluación en búsqueda del tumor? Habría que ver si tomamos la cabeza, cuerpo, cola de páncreas y también, pues aquí, aunque no nos eleve, la paciente no haya elevado la bilis total, está en 0.42, pues también habría que considerar si es algún sitio colestásico que esté involucrando algún sitio de vía biliar o demás, pero pues yo consideraría con este marcador tumoral y como dijo el doctor David, si ya tenemos una tomografía donde nos identificó el tumor en cabeza de páncreas, poder complementar el abordaje con ultrasonido endoscópico para valorar si es biopsiable o no y si es resecable o no. Normalmente cuando, digo, no es regla, pero un paciente con un tumor en páncreas y no eleva bilirrubinas, bueno, la posibilidad de que esté en cabeza de páncreas es mucho menos, aunque sea en cuerpo y cola, ¿no? Que son las manifestaciones clínicas de este tipo de pacientes. Son más, no indolentes, pero vamos, físicamente se manifiestan menos, ¿no? Al no tener ictericia. Se le hizo un ultrasonido endoscópico dentro de nuestro instituto, ¿sí? Y lo describen de la siguiente manera. El tronco celíaco, arteria mesentérica superior, sin alteraciones. Páncreas con una lesión a nivel de la cabeza de 22 milímetros por 25 milímetros. Conceptos internos con presencia de vasculatura en su trayectoria, sin conexión con el conducto pancreático, o sea, lo describen prácticamente quístico. Y en el cuerpo del páncreas, una tumoración sólida de 33 por 41 milímetros, ¿sí? De consistencia dura a la elastografía, que involucra lo que sería el tronco celíaco al nivel de la arteria esplénica en contacto íntimo con la arteria mesentérica superior y sin involucro de la arteria mesentérica. Se le tomó una aspiración del quiste, el que observan en la cabeza del páncreas, con una amilasa de 47, la glucosa del quiste de 65 y un CA19.9 de 17,000. El citológico en ese momento fue positivo para malignidad como una categoría 4, de un adenocarcinoma moderadamente diferenciado. De la lesión sólida, exacto. Vamos a ver las imágenes, ¿sí? Ahora, en el contexto de este paciente, en donde nos están hablando que tiene ya involucro del tronco celíaco por afectar lo que sería la arteria esplénica y el tronco celíaco, el estar en contacto con la vena mesentérica superior, ¿cómo clasificaríamos este tipo de tumores, David? Para poderle ofrecer algún tratamiento. Bueno, basándonos en el consenso de Isagi, tenemos que tomar en cuenta cuál es la característica o cómo se observa en el estudio de imagen con respecto a los vasos, que puede ser arterias o venas. En cuanto a las venas en general, se considera que una lesión resecable es cuando hay involucro menor al 180%. Borderline cuando es mayor al 180%. 180 grados. Sí, 180 grados, perdón. Mayor a 180 grados. Y en cuanto a la arteria,
se considera borderline en cuanto haya contacto o localmente avanzado cuando la relación es mayor a 180 grados. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta pues el perfil bioquímico con el marcador, que con eso, pues, en este contexto, nada más con eso ya sería border. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre un borderline y un localmente avanzado? La diferencia entre el borderline es un paciente que podemos llevar a resección. Sin embargo, nosotros consideramos que llevarlo a un tratamiento neoadyuvante nos puede beneficiar el R0, a diferencia de un localmente avanzado, el cual la necesidad, ya sea de una resección vascular o en el contexto de resecabilidad, pues es más complejo o irresecable. Ok. Bueno, el reporte de patología, de patología de la tomografía, de un inicio, además de confirmar lo que se observaba ya en el ultrasonido endoscópico, se observan 2 lesiones pulmonares metastásicas, ¿sí? Y obviamente aunado a los hallazgos anatómicos en los estudios previos, pues este paciente estaría como un estadio clínico 4. ¿Estamos de acuerdo todos? Okay. Tiene adenopatías locorregionales, ¿sí? Pero no tiene líquido de ascitis o algo que nos hable de enfermedad diseminada. En la unidad funcional, el caso se evalúa, ¿sí? Y obviamente el paciente se decide tratamiento sistémico. Ajá. Doctora Mariteria, ¿nos puede hablar un poco de la conducta de la unidad funcional en este tipo de pacientes? Sí, bueno, en este caso se trata de un paciente con una enfermedad metastásica, ¿no? Por la enfermedad a nivel pulmonar, además, bueno, del CA19-9. Una vez que estos pacientes tenemos que decidir cuál es la conducta, debemos de tomar varios puntos. El primero es el estado funcional del paciente. En este caso, la paciente había tenido una pérdida considerable de peso, por lo cual consideramos y también en la consulta se valoró que tenía un estado funcional limítrofe. Si la paciente hubiera tenido un adecuado estado funcional y ninguna otra contraindicación, el tratamiento de primera línea sería a base de un triplete con fulfirinox, ¿no? El cual ha demostrado que incrementa la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión. En aquellos pacientes con un estado funcional limítrofe, es decir, un Karnofsky del 70% o pacientes con una edad avanzada, un esquema considerable sería dar gemcitabina con nab-paclitaxel. Aquí la situación es que pues, en el instituto no contamos con este tipo de tratamiento. Por lo tanto, otro de los esquemas podría ser gemcitabina, capecitabina, y algo que se utiliza también dentro del servicio es el duplete, de acuerdo al estudio del 2005 del doctor Lubet, donde los pacientes que reciben gemcitabina con oxaliplatino y tienen un incremento en la supervivencia global, supervivencia libre de progresión, aunque no estadísticamente significativo, pero sí clínicamente, y además de eso también se incrementan las tasas de respuesta, que no sería uno de los objetivos en este contexto que quiero aclarar, ya que estamos en una paciente con una enfermedad metastásica. Claro. Doctor Cristian, ¿alguna consideración con respecto a los estudios de imagen? ¿Usted solicitaría o sugeriría realizar algún otro estudio de extensión, además de la tomografía de inicio? Pues yo creo que para nosotros, dentro de las opciones de tratamiento en radioterapia, existe la radioterapia externa, la SBRT. Para evaluar si un paciente es candidato a SBRT, por ejemplo, necesitamos evaluar correctamente la invasión del tumor hacia las estructuras adyacentes, principalmente el intestino, el yayuno, el ilion. Entonces, creo que probablemente podríamos pedir a lo mejor una resonancia magnética, pero una tomografía sería, yo creo que suficiente. Ok. Doctora Reyes, ¿sugeriría hacer un PET-CT? No, prácticamente el PET-CT no le aporta nada, es solo para valorar invasión ganglionar, pero lo que le sirve más al quirúrgico es valorar las estructuras vasculares. En sí, la tomografía, si se podría hacer trifásica o angiotomografía para valorar mejor las estructuras vasculares, con eso sería suficiente. Ahora bien, prácticamente se han dedicado congresos enteros solo para la clasificación inicial del paciente con cáncer de páncreas inicial, para poderlo determinar con respecto a resecable, no resecable y borderline.
¿Nos podría escribir un poco sobre los puntos que debe describir una tomografía en este tipo de pacientes para poder evaluar el tratamiento? Sí, sería el tamaño de la lesión, la localización de la lesión, si involucra, es decir, si envuelve o encasilla las principales estructuras vasculares como es tronco celíaco, arteria hepática común, arteria mesentérica superior, la vena porta y la vena mesentérica superior, así como las variantes anatómicas de estas estructuras vasculares, y también si hay un involucro o invasión locorregional, es decir, a los órganos adyacentes, sea hígado, duodeno, estómago, y también si ya hay actividad metastásica o depósitos secundarios a nivel hepático o peritoneal o en algún otro lado. Claro. Doctor Erazo, con respecto a la elevación del CA19-9, ¿tiene alguna consideración? Consideración respecto a... Si su elevación se traduce en algo clínicamente o si simplemente habla del tamaño tumoral. No, yo creo que estamos ante un CA19-9 mayor a 7000 y con una pues lesión francamente metastásica, entonces creo que ahí está claro. Okay. La paciente de la unidad funcional se decide inicio con quimioterapia con el esquema GEMOX. Inicia el 23 de julio del 21. Y bueno, aquí tenemos las determinaciones seriadas del 19-9. En agosto era de 213, septiembre, posterior al segundo ciclo, de 326. En octubre, después del tercer ciclo, ya era de 64. ¿No? ¿De qué nos puede estar hablando esto, doctor David? Bueno, pues de respuesta, ¿no? O sea, en un inicio el CA19-9, como lo mencionó la doctora Aida, pues nos habla de una enfermedad metastásica confirmada por estudios de imagen. Y pues el CA19-9 es un buen elemento con el cual llevar un seguimiento en cuanto a la respuesta del tratamiento. Okay. Ahora, bajo este contexto, pues obviamente se le solicitan estudios de imágenes de extensión, nuevamente una tomografía trifásica. Doctora, ¿nos puede ayudar a describirla, por favor? Okay. En la tomografía de abdomen en fase contrastada, en una fase arterial, identificábamos a nivel de la cabeza del páncreas una lesión heterogénea, pero era predominantemente sólida. No se observaba dilatación ni de la vía biliar intra o extrahepática, ni del conducto pancreático principal. No había atrofia de la cola del páncreas. El tronco celíaco se observaba libre y parece ser que también las estructuras de la vena mesentérica superior y la vena porta también se observaban libres. Parece ser que tampoco había adenopatías. Y en ventana para parénquima pulmonar, la tomografía de tórax, no logré ver las imágenes nodulares, al menos que sea ese puntito apical del lado izquierdo, pero no se observaban. O sea, las lesiones que estaban en pulmón prácticamente ya no se observan, ¿sí? Y la lesión del tumor primario tiene adecuada respuesta, digo, aún continúa observándose una lesión sólida a nivel del cuerpo del páncreas, ¿sí? Ya no se observa el involucro a lo que sería la arteria esplénica y la arteria mesentérica, digo, hacia el tronco celíaco. Con estos datos, doctora,
utilizando la clasificación de RECIST, ¿cómo quedaría este paciente? Quedaría como una respuesta parcial, al disminuir o al desaparecer prácticamente casi las lesiones pulmonares y al disminuir la lesión del páncreas. Doctor Padilla, ¿algún comentario? Este paciente en la primera tomografía se veían 2 nódulos a nivel del epiplón, pero en la siguiente tomografía, se la vuelvo a poner. Aquí está. En lo que vemos las imágenes, doctor David, en un paciente bajo este contexto en donde tenemos una adecuada respuesta a nivel de la tomografía y la disminución del CA19-9 de más del 95%, ¿qué es lo que propondría? Bueno, en este paciente en específico, digo, no es algo que sea estándar, pero yo creo que valdría la pena llevarlo primero a una laparoscopía diagnóstica, descartar que no haya enfermedad peritoneal, y pues en caso de descartarse enfermedad peritoneal, pues valdría la pena realizar una resección. Pues sí. Pues sí, probablemente previo antes a un tratamiento invasivo, bueno, a un estudio invasivo que es la laparoscopía, sí valdría la pena hacer un PET. Ahorita mencionó que no es lo estándar. Entonces, ¿qué sería lo estándar con este paciente? Pues bueno, desde el hecho de que es un paciente metastásico, o sea, estos pacientes son llevados a quimioterapia paliativa. Sin embargo, existen varios estudios o cortes retrospectivas en las cuales evalúan pacientes que dividen en enfermedad oligometastásica, y estos se ven beneficiados de llevarlos a un tratamiento quirúrgico. Inclusive son pacientes que son llevados a metastasectomía, que en este caso pues no se considera necesario por la respuesta tan buena que tuvo. Okay. Como menciona el doctor Padilla, al paciente se le consideró candidato para realizarle un PET-CT con FDG. Vemos las imágenes. En este mencionan, bueno, un hallazgo que se me olvidó comentarles, el paciente tenía una lesión a nivel de tiroides, la cual se biopsió y fue con resultados negativos. En este PET-CT reportan ganglios mediastinales en niveles 4R y 7, con submax de 2.9, lo sacan como inflamatorios y no se identificaron sitios anormales de captación del radiofármaco. De oncología médica, ¿de manera estándar se continuaría con el tratamiento sistémico? Sí, doctor, de manera estándar podríamos continuar el tratamiento, sin embargo, al ser un paciente metastásico, también valdría la pena hacer las mutaciones germinales con el BRCA para poder considerar, después de un tratamiento de 4 meses ya, si podemos llevarlo a un mantenimiento, por ejemplo, con olaparib en caso de no continuarlo, y la paciente tiene respuesta y buen estado funcional, también podría ser una opción un mantenimiento con monodroga. Ok. Yo tengo otro, igual, además de esto, bueno, este caso se sale totalmente de la norma, ¿no? Creo que justamente esta es la importancia de los equipos multidisciplinarios. Una situación importante, efectivamente, como lo comentó el doctor Padilla, es que quedaba la duda de la enfermedad pulmonar, pero sí tenía 2 implantes a nivel del mesenterio en la corredera parietocólica del lado derecho. Aparentemente no hay enfermedad a nivel pulmonar ni hay enfermedad en ningún otro sitio. Entonces, aquí las 2 consideraciones, como lo habían comentado por parte del equipo de cirugía, una que la plantea la NCCN es que estos pacientes se vayan a la laparoscopía y ver el intento resectivo, y una segunda también consideración es llevar a estos pacientes a quimio-radioterapia también previo al procedimiento quirúrgico, nuevamente para incrementar las tasas de respuesta y la tasa de resección, ¿no? Como ya tenemos transpolando un poquito los estudios de neoadyuvancia, ¿no? Porque al final estamos bajo un contexto
paliativo, pero bueno, traspolando la neoadyuvancia, esa sería otra de las consideraciones, ¿no? Llevar a esta paciente a quimioradioterapia y posteriormente a la cirugía, pero cualquiera de las dos opciones creo que sería la adecuada. Ok. Doctor David, en un contexto en donde el paciente tiene respuesta metabólica por imagen y bioquímica, ¿usted le sugeriría tratamiento quirúrgico? Sí, Si su respuesta es sí, ¿qué consideraciones tomaría usted para elaborar la planeación del procedimiento? Bueno, ya tenemos el estudio de imagen reciente, la tomografía contrastada. Esto nos ayuda a evaluar anatómicamente el tipo de resección que vamos a hacer. En el contexto de esta paciente, pues con una lesión en el cuerpo del páncreas, probablemente sea necesario realizar una pancreatectomía distal. Digo, siempre se tiene que avisar al paciente la posibilidad, y más en estos sitios anatómicos que son complejos, la posibilidad de tener que realizar una pancreatectomía total, que si bien nos ayuda el estudio de imagen, pues la decisión definitiva se toma transquirúrgicamente. Como ya lo mencioné, pues la laparoscopía diagnóstica, esto previo a cualquier cosa para evitar realizar una laparotomía que nos retrase la necesidad de algún tratamiento o continuar con algún tratamiento sistémico. Pues, ok. No. ¿Cuántos ciclos recibió, perdón? ¿En total? ¿Cuántos lleva? 6 ciclos. El paciente se consideró efectivamente como para la laparoscopía diagnóstica y obviamente si durante el evento no se determinara la presencia de los implantes que se habían mencionado en algunos de los estudios de imagen, pues sería candidato a exploración quirúrgica con intento resectivo, ¿no? Se llevó a una pancreatectomía distal con esplenectomía, ¿sí? Como hallazgos importantes ya de patología, el páncreas con lagos de mucina acelulares, bordes quirúrgicos libres, 15 ganglios con hiperplasia sin células neoplásicas, ¿sí? Y menciona el patólogo que la arquitectura con respecto al parénquima pancreático sugerirían un diagnóstico de una neoplasia mucinosa papilar intraductal, ¿sí? Sin embargo, no encuentra el material o el tejido suficiente como para poder establecerlo como un diagnóstico. Ahora. O sea, que tuvo respuesta patológica completa. Exacto. ¿Cuál es el porcentaje de respuesta patológica completa, doctora Maritri? ¿O en qué pacientes tenemos estas respuestas? Realmente en los tripletes puede, dependiendo las series, pero podemos ir del 30 al 60, 70%. Esto es en triplete. Ahora con gemcitabina, oxaliplatino, pues esto es totalmente, o sea, sale de la regla. Les decía, en el estudio del 2005 reportan más o menos el 20%. Entonces, al final estamos como comparando diferentes estudios. Y aquí creo que la pregunta además más importante es qué vamos a hacer después con esta paciente, ¿no? O sea, si a esta paciente le vamos a continuar tratamiento adyuvante, si va a requerir, y me gustaría, perdón por meterme, pero si pensarían los de radioterapia dar algún tratamiento de radioterapia en este caso, o por la enfermedad como debutó, simplemente vigilarla por parte de su servicio, no sé, me gustaría escuchar su opinión. Bueno, por parte de nosotros, la verdad es que los estudios que hablan de adyuvancia en cáncer de páncreas son muy variados. Actualmente las guías internacionales únicamente la emplean en pacientes con márgenes quirúrgicos positivos o ganglios positivos, que no es el caso. Entonces, la verdad es que con la evidencia que tenemos nosotros, yo creo que no le ofreceríamos más tratamiento con radioterapia, ya que nada más ofreceríamos más toxicidad. Y creo que lo mejor es o continuar con terapia sistémica o vigilancia. Es el contexto en un paciente que era metastásico, ¿eh? O sea, Sí. por ejemplo, si hubiera tenido un ganglio positivo, igual lo hubieran radiado, teniendo el antecedente de las metástasis. O sea, teniendo el antecedente de las metástasis, pero que tuvo una respuesta completa en el PET y que ya no tenía enfermedad a distancia, sí lo hubiéramos radiado si tuviera ganglios positivos, por ejemplo, porque es una enfermedad regional. El objetivo de nuestro tratamiento es evitar que recurra locorregionalmente.
Y si tenemos evidencia de que continuaba con enfermedad regional, ahí hay beneficio de darle radiación, pero en este caso que no hay ya datos de enfermedad, creo que el beneficio, pues no hay beneficio de darle radiación. Ok. Bueno, por tiempo, damos por terminada la sesión. Les agradezco a los panelistas y a todo el auditorio.